Buenas tardes, chicos, hoy nos encontramos con el tutorial número 3 que tiene por temática la noticia. Bueno, vamos a desarrollar la noticia para poder entenderla mucho mejor. Para entenderlo hay que darnos cuenta de que la noticia es un texto narrativo. Es un texto narrativo. ¿Por qué es un texto narrativo? Es un texto narrativo porque va narrando, va contando una historia, pero no es una historia ficticia. Es decir, no es un texto narrativo literario, no, es un texto narrativo que cuenta hechos que verdaderamente ocurrieron. Y pertenece, como en este caso la noticia, pertenece al género periodístico. Pertenece al género periodístico. Pertenece al género periodístico porque justamente está transmitiendo hechos que acontecen a toda una sociedad. De manera, y este género periodístico, es decir, esta noticia, lo que hace es informar de manera precisa acerca de los hechos ocurridos o que acaban de suceder en un tiempo no muy lejano. Ahora, para que un hecho o para que este hecho sea noticiable, es interesante cumplir una serie de requisitos. Primero y principal, para que el hecho sea noticiable, es decir, que debe ser singular. ¿Por qué debe ser singular? Debe ser singular porque tiene que ser fuera de lo común. Tiene que ser totalmente fuera de lo común y del interés de la sociedad. Como así también, aparte de singular, tiene que ser interesante. Tiene que ser interesante, es decir, relevante para la sociedad. Como también debe ser actual. Debe ser un hecho que ha sucedido en un tiempo no muy extenso. Y también a su vez, y no menos importante, tiene que ser veraz. ¿Por qué veraz? Porque tiene que ser verdadero, tiene que ser real. No se pueden transmitir noticias o información noticiable que no sea fidedigna y real. Tiene que ser verdadero. Ahora, los paratextos en las noticias. Eso es importante poder tener bien claro cuáles son los paratextos de la noticia. Aquí lo vamos a poner. Los paratextos dentro de la noticia. Y bueno, los paratextos dentro de la noticia, y encontramos 5, al igual que otros géneros discursivos, como por ejemplo los textos expositivos que lo vimos en el tutorial número 1, de las exposiciones orales. Las noticias presentan una serie también de paratextos que son verbales e icónicos. Acuérdense de que en el tutorial número 1 habíamos hablado de también los paratextos que aparecen en los textos expositivos. Los paratextos que aparecen en la noticia son los siguientes. Tenemos por un lado la volanta. La volanta en ese paratexto se coloca sobre el título. Se coloca sobre el título y complementa su información en pocas palabras. Muchas veces permite delimitar la temática del hecho. El paratexto es el que aparece arriba, en la parte superior izquierda, aparece especificando el área o la temática que se está desarrollando. Por ejemplo, ciencia. Por ejemplo, deporte. Si habla, por ejemplo, sobre las eliminatorias de la Argentina, Mundial Rusia 2018. Entonces, esa sería la volanta. Después de la volanta tenemos algo muy conocido y muy vistoso, que es el título. Generalmente el título aparece en negrita y es el que presenta el suceso sobre el cual se va a informar. Debe ser preciso, debe ser breve y debe despertar la curiosidad del lector. Después del título tenemos el copete o bajada. Es muy importante el copete o bajada. ¿Por qué es importante el copete o bajada? Es importante el copete o bajada porque se ubica debajo del título y resume lo esencial de la noticia en un breve párrafo. Es generalmente en donde van las 6 preguntas básicas, que ya lo vamos a ver en la organización de la información. Y es allí donde van las 6 preguntas básicas. Es decir, que un lector, para
saber todo lo que desarrolla la información de la noticia, solamente le basta leer el copete o la bajada como para poder comprender, porque todos los párrafos siguientes o continuos son los que van a ir desarrollando, desglosando la noticia. Después del copete o bajada tenemos las imágenes. Dentro de las imágenes es donde se presenta la información de manera visual. Pueden ser fotografías, gráficos, infografías, ¿sí? Se trata de un paratexto no verbal o icónico. Siempre generalmente vemos un recuadrito o algún gráfico, algún esquema que están explicando ahí dentro de la noticia. Esas son las imágenes. Y por último, el epígrafe. El epígrafe viene a ser la explicación de ese elemento icónico, visual o que se está presentando. Viene a ser la explicación del esquema, del diagrama o de la foto que se sacó sobre la noticia. Siempre aparece debajo de la imagen. Siempre aparece un texto que acompaña y explica la información visual que estamos presentando. Bueno, ya habiendo visto los hechos que hacen noticiable a un texto como la noticia, explicar por qué es un texto narrativo, por qué pertenece al género periodístico y, por sobre todas las cosas, cuáles son los paratextos que aparecen en la noticia, vamos a hablar de la organización de la información. Y para hablar de la organización de la información es importante explicarlo porque se divide en dos pautas muy específicas o dos partes o pautas muy específicas. Que por un lado tenemos las preguntas básicas. Las preguntas básicas son las que van a acompañar al texto y van a dar cuenta, primero y principal, las voy a marcar acá. Primero y principal, ¿qué es lo que sucedió? ¿Sí? ¿Cuál fue el hecho noticiable? ¿Qué es lo que pasó? También otra pregunta básica es ¿quién protagonizó el hecho? ¿Quién fue el que estuvo participando en el hecho noticiable? ¿Dónde sucedieron los hechos? Como así también, ¿cuándo sucedieron los hechos? ¿Ven cómo vamos desarrollando las 6 preguntas básicas? También aparece el por qué o el para qué. ¿Por qué sucedieron los hechos? ¿O para qué sucedieron los hechos? Y también, igual de importante, el cómo sucedieron los hechos. Estas 6 preguntas básicas van a permitir de que la información se vaya desarrollando, se la explicite primero en el primer párrafo que viene a ser el copete o bajada y después se las vaya desarrollando en todos los otros párrafos. Y por último tenemos lo que es aquí le vamos a colocar, pirámide invertida. La pirámide invertida viene a ser una figura en donde se va a ir desarrollando la información que se va a ir ordenando siguiendo esta figura de pirámide que le va a permitir ubicar la información más relevante al inicio. Por eso es invertido, porque lo más importante está al inicio y en los párrafos siguientes se va a ir desarrollando la información. La información debe ordenarse siguiendo la figura de esta pirámide invertida. Esto quiere decir que los primeros párrafos se narran lo más importante y luego se suman los detalles de los hechos. Muy bien, bueno chicos, espero que les haya sido de su ayuda con respecto a la temática de la noticia cuando desarrollen algún tipo de actividad con respecto a este tema. Nos estamos viendo para el próximo tutorial. Muchas gracias.